democracia, unos diálogos necesarios. Estará acompañado de Santiago Gutiérrez, que es miembro de Corpo Zuleta, que estará moderando y un poco acompañando su palabra para que luego podamos tener una conversación entre todos y todas. La idea es que Alberto pueda tener pues, su presentación entre 30 a 40 minutos, luego Santiago nos lanzará las preguntas, inquietudes, no sé, elementos que nos permitan continuar la reflexión, y ya el resto pues está en nuestras manos en un diálogo colectivo sobre ética y democracia. A las 4:15 tendremos otro foro con Lucía Estrada y Elizabeth Giraldo, entonces les invito a que nos quedemos en este espacio una vez terminemos este momento de ética y democracia. Entonces invito a Alberto Valencia, él es economista, es profesor de la Universidad del Valle, amigo de Zuleta y quien ha tenido pues, 2 libros muy importantes en esa comprensión del legado de Zuleta que ya tendremos tiempo de conocer. Entonces les invito por favor que nos acompañen acá, y antes de despedirme, disculparnos por la tardanza, tuvimos un problema con el sonido porque tenemos también transmisión de streaming para quienes no pueden estar acá físicamente, presencialmente, pero nos pueden acompañar a través de las redes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es siempre la labor de la Corpo incentivar estos espacios donde las personas del común nos encontramos, y agradecerle también a Confama que nos presta este espacio y nos atiende pues como también recibidos al Ministerio de Cultura y la Secretaría de Cultura de la ciudad. Bueno, muy buenas tardes. La bienvenida también de mi parte, a ustedes y a Alberto. Y de una vez el agradecimiento a ustedes por estar aquí, a Alberto también, y por las palabras que nos va a ofrecer, que bueno, están pues como en la línea de ser unas consideraciones que nos den elementos para el pensamiento de este enunciado, ética y democracia. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Ahora que estaba sirviendo el agua, recordaba que cuando Zuleta dictaba conferencias había un silencio impresionante en la sala, y él comenzaba a servir el agua y se oía el ruido del agua al caer en todas partes. Y era uno de los rituales de la solemnidad que había en esas charlas que él hacía. Bueno, entonces yo les voy a hablar a ustedes, me han pedido pues que hable, no me han dado muchas indicaciones precisas, pero que hable del tema de ética y democracia en Zuleta. Bueno, en primer lugar, pues ya lo han dicho, Isabel, yo pasé una parte importante de mi vida, una aventura intelectual muy importante durante los últimos 15 años de la vida de Zuleta. Estuve supremamente cerca de él desde que lo conocí en una conferencia en la Alianza Francesa en Cali, donde habló de aquella teoría que esta mañana tanto referían ustedes, de que la ignorancia no es carencia sino llenura. Y yo quedé, perdón, yo aquí le quito el teléfono a esto que no va a timbrar ahora, y que la ignorancia no es carencia sino llenura. Y desde entonces, desde que lo conocí en esa ocasión, me interesó el tipo. Además hubo algo que hizo clic en mí, que les cuento que es una cosa ya más de índole personal, y era su acento paisa. Y como la familia mía es de origen paisa, de un pueblo de Caldas que se llama Pácora, para mí fue muy interesante oír que en idiolecto paisa se podía hablar de cultura, ¿sí? Entonces eso de alguna manera me marcó mucho, de ver cómo esa comunidad de origen, que yo también provenía de una familia paisa que hablaba como hablaba él. Bueno, y el hecho es que a partir de ese momento el tipo me interesó, y yo tengo que tratar de interpretar, tengo que tratar de entender quién es este personaje. Y así me fui vinculando con él, asistente a sus conferencias, asistente al Centro Psicoanalítico Sigmund Freud, y amigo personal de su familia, amigo íntimo de él durante buena parte del tiempo, y paciente de psicoanálisis. Y así entonces fue que nació el libro de 5 años después de muerto él, que se llama En el principio de la ética, ensayo de interpretación del pensamiento de Stanislao Zuleta. Ese libro es más que cualquier cosa una especie de cuenta rendida, como de alguien que estuvo muy cercano y que da cuenta de la experiencia vivida con él,
durante esos 15 años. Bueno, yo creo que, pues yo no sé qué tanto deba explayarme en hacer algunas referencias biográficas a Zuleta, pero pues esta mañana veo que hay una corporación Zuleta que deben conocer bastante bien. Pues saben que Zuleta nació en Medellín en el año 1935, en una familia de clase media alta, del barrio El Prado, calle Cuba, allá creo que eso es cerca de la cátedra del Parque Bolívar. Su padre murió en un accidente de avión en el que murió Gardel, es decir, el avión de Gardel chocó contra el avión en que iba el papá de Zuleta, así de esta manera, y quedaron carbonizados allí, y Zuleta tenía solo 3 años, 3 meses de vida, nació en febrero, y el accidente de Gardel creo que fue el 24 de junio de 1935. Eso quiere decir pues entonces que creció sin la figura presente del padre, pero el padre le dejó, y en un mundo muy femenino por lo demás creció, que era su madre, su hermana y sus tías mujeres, pero su padre le legó una biblioteca, que parece que era una biblioteca bastante buena, y era muy raro pues que en el año 1935 existiera en Medellín una familia con biblioteca, pues, porque de todas maneras no ha sido propiamente muy común aquí en esta región del país, más en Bogotá, cosas por el estilo. La familia era una familia conservadora, pero con una trayectoria cultural muy importante. El tío de Zuleta fue el director del Colombiano durante mucho tiempo, hasta su muerte, Juan Zuleta Ferrer. Bueno, y Zuleta, pues todo el mundo sabe, se retiró del colegio en el 4º de bachillerato y un poco continuó su formación por una vía completamente, por lo que se dice, autodidacta, es decir, a partir de las propias exigencias que él se hacía, y sobre todo utilizando mucho la biblioteca que su padre le había dejado, al igual que la biblioteca de su tío Juan Zuleta, el del Colombiano, que también fue muy importante en ese momento. Bueno, Zuleta luego se pasó a Bogotá, luego regresó a Medellín, regresó a Cali, de Cali volvió a Medellín, y luego terminó en Cali en el año 74 más o menos, hasta 1990, que es el momento de su muerte. De todas maneras, creo que pues, no hay así acontecimientos demasiado importantes, espectaculares en la vida de él. Lo último estuvo muy vinculado de colaborador de Belisario Betancur en la presidencia de la República, y luego en la Defensoría de los Derechos, en la Oficina de los Derechos Humanos de Barco, donde trabajó un tiempo. Allí precisamente hizo una serie de conferencias que luego fueron recogidas en el libro Colombia, Violencia, Democracia y Derechos Humanos, que de todas maneras, si el tema que nosotros vamos a hablar aquí es de la democracia y la ética, en ese libro están los principales elementos de lo que Zuleta entiende por lo que es una democracia. Y se lo recomiendo muy especialmente ese libro, porque además el que tenga dudas con respecto a una orientación política, ahí encuentra muchos elementos de juicio que le permiten formarse una muy buena posición política frente al mundo contemporáneo. Bueno, Zuleta es un personaje que después de muerto ha ganado un prestigio muy grande. La revista Semana a finales del siglo XX hizo una encuesta por cuál era el intelectual más importante de la historia de Colombia, y una encuesta como entre 15 intelectuales muy importantes, y Zuleta fue escogido como el más importante intelectual de la historia de Colombia. Eso son palabras mayores. Y en segundo lugar, el libro de La montaña mágica, la llanura prosaica, fue escogido por la misma revista Semana, con el mismo grupo de jurados, como el libro de ensayo más importante del siglo XX en Colombia. Bueno, obviamente el prestigio de Zuleta después de su muerte probablemente es mayor que el que tenía en vida. A lo último, a él lo invitaban a muchas partes a hablar, pero después de muerto el prestigio fue enorme, y en buena parte ese prestigio ha estado jalonado por el texto Elogio de la dificultad, que seguramente todos ustedes conocen. El día del entierro, cuando él estaba por fuera de toda referencia religiosa, yo dije, pues no, tenemos que hacer algún ritual. Y entonces me fui para mi casa a ver qué leíamos, y me encontré el Elogio de la dificultad, y yo leí frente al féretro el Elogio de la dificultad como la despedida, sin saber la importancia que ese texto iba a adquirir en los años posteriores. Bueno, Zuleta desempeñó en vida y
después de muerto siguió desempeñando un papel supremamente importante en Colombia como punto de referencia intelectual y como punto de referencia cultural de este país. Nosotros vivimos en un mundo donde no tenemos suficientes referencias intelectuales, es decir, que casi que intentamos crear frente a un vacío de referencias. Y Zuleta en una buena medida cubre esa falta de referencias. La gente joven, por ejemplo, puede encontrar en sus libros enormes sugerencias de trabajos importantes que se pueden hacer sobre los más diversos temas. Zuleta no era propiamente un tratadista, digamos, un hombre que escoge un tema y lo desarrolla con todas sus aristas, y todo con orden, sino era más bien una especie de sugeridor de ideas y funcionaba un poco, pues, digamos, al ritmo de los textos que le iban planteando. Y en ese trabajo de sugeridor de ideas hay una cantidad de ideas riquísimas que podrían perfectamente ser explotadas. Zuleta fue un hombre que era un gran inductor a la cultura. En Cali, cuando hacía conferencias en las librerías, tenían que cargar inmediatamente cantidades de libros de lo que Zuleta estaba comentando en la universidad o en el centro psicoanalítico Sigmund Freud, porque realmente la gente iba a comprar los libros que él comentaba y se convertía, pues, en un importante inductor a la cultura. Elementos muy importantes de Zuleta, la importancia que en su vida tiene la conversación, no solamente la conversación con un interlocutor en un café, sino también que de alguna manera sus libros están montados dentro de una lógica conversacional, de diálogo con los autores con los que él trabaja. Ese es el capítulo segundo de mi libro sobre Zuleta, si les interesa el tema. Zuleta enseñó a leer a toda una generación, y digamos que en una buena medida la fuerza del pensamiento de Zuleta es esa inmensa capacidad de traducir grandes problemas de la cultura a la lógica de la vida cotidiana. Por consiguiente, el que asistía a una conferencia de él se daba cuenta que la cultura no era esa cosa harta de por allá unos especialistas que hablan un lenguaje de jerga, sino que esas cosas eran traducidas a ejemplos, a situaciones vividas en una extraordinaria claridad. Si tuviera tiempo les podría hacer aquí una síntesis de la manera como ejemplificaba las cosas, para que ustedes vieran, pues, lo que era su extraordinaria capacidad. Bueno, les pongo un ejemplo. Él decía, para decir que 2 más 2, que 1 más 1 no es igual a 2, decía un peso más 2 más 2 no es igual a 4, dice 1, un peso más, una puñalada más otra puñalada es demasiado, y un peso más otro peso es demasiado poco. ¿Sí? Ese era el tipo de ejemplificaciones que él ponía para ilustrar grandes elementos de la cultura. La obra de Zuleta está marcada por una diversidad de intereses intelectuales, ¿sí? En cierta forma, lo que yo podría describir a Zuleta como una especie de ideal de inteligibilidad de las más diversas esferas de la vida humana y de la vida social. Uno con Zuleta podía conversar de lo que fuera, no había temas vedados, ni tampoco existía lo que hay en muchos intelectuales, que son ciertos temas de los cuales son especialistas y en otros son unos solemnes idiotas. No, en Zuleta todo era sometido a la misma lógica del rigor y del pensamiento. Él era un hombre de un excelente humor y conversar con él era supremamente agradable por el humor que le ponía a todas las cosas, pero con él uno siempre estaba hablando de temas fundamentales, de temas importantes, de la cultura, de lo que fuera, así si estuviéramos hablando, pues, del último partido de fútbol que ocurría en la ciudad. Zuleta se mueve, pues, en muy diversos ámbitos. Yo diría que en lo fundamental es un pensador. La palabra pensador tiene un significado muy importante. Es decir, no todo intelectual es un pensador, no todo economista es un pensador, no todo filósofo es un pensador, él es fundamentalmente un pensador. Y en Colombia hemos contado con muy pocos pensadores en nuestra historia. Digamos, hay ámbitos en los que él se desempeñaba, por ejemplo, el psicoanálisis, la filosofía, una cosa a la que impropiamente se le puede llamar crítica literaria, que era el análisis de textos literarios. Eso es una cosa muy importante, porque si uno piensa cuál era el material empírico de donde Zuleta sacaba las referencias para pensar las cosas que pensaba, eso lo sacaba de dos partes,
de la conversación y de la literatura. La literatura es la fuente privilegiada, incluso desde muy niño su acceso a la cultura fue a través de la literatura y luego se fueron integrando otros ámbitos. Zuleta igualmente, pues es decir, Zuleta era un hombre que se decía marxista, ¿sí? Tenía un conocimiento de Marx muy particular, pero ya hablaremos un poco de esta cuestión del marxismo. Si uno coge toda esa heterogeneidad y esa diversidad de la obra de Zuleta y pregunta a uno, pues un tipo que se movía en tantos ámbitos al mismo tiempo, ¿sí? que era capaz de sentarse con unas mujeres a hablar de los problemas del funcionamiento de una guardería, o con el presidente Belisario a analizar el artículo 121 de la Constitución Nacional sobre el estado de sitio. ¿Sí? Uno dice, pero en medio de tal heterogeneidad de intereses intelectuales, ¿qué es lo que le da unidad a esa preocupación por tantas cosas al mismo tiempo? Yo en mi libro lo formulo dos ideas básicas. Lo que le da unidad a esa heterogeneidad es una preocupación fundamental por el pensamiento. ¿Qué es pensar? ¿Qué significa pensar? Es la reivindicación del pensamiento, ¿sí? Idea que es absolutamente fundamental en nuestros días. Ojalá todavía pudiéramos estar con esa consigna, pero lo que él permanentemente decía, hay que pensar por sí mismo, ¿sí? No aceptar las cosas que los otros nos digan como si fueran verdades reveladas, sino a algo que yo mismo pueda demostrar con mis propios medios. Saben que hoy en día vivimos en este país en una polarización en que a todos los bandos se les ha olvidado pensar, ¿sí? Sería muy interesante entonces preguntarle a Zuleta qué significa pensar, qué es pensar. Me explicaría demasiado si les cuento mis elementos que he desarrollado con respecto a qué significa pensar para Zuleta, pero en alguna otra ocasión podemos hacerlo. Sobre eso ya he hecho varias charlas. Pero entonces, la primera unidad de su pensamiento es qué significa pensar, qué es pensar. Y sobre todo, por decirlo en una fórmula, pensamos con nuestros problemas y no a pesar de ellos, ¿sí? Y su modelo de pensamiento no es el pensamiento del sabio que deja de lado su vida, sus pasiones, sus intereses, sus amores, para reivindicar un espacio que está por fuera de eso, como dicen, una especie de ataraxia. Sino que para Zuleta la materia prima, la vida, es la fuente a partir del cual elaboramos los pensamientos. Y sobre la base de esa idea del pensamiento se deriva entonces una ética como una perspectiva fundamental de su vida. Digamos, si uno quisiera resumir en una sola frase la idea de Zuleta, es un poco una pregunta por cómo debemos vivir, que es la tercera pregunta que formula Kant como las tres preguntas básicas de la actividad espiritual. Bueno, entonces la ética y el pensamiento son los dos puntos de referencia. Y comienzo por esto porque esto es supremamente importante para que podamos entender el tema de la democracia y la ética, porque finalmente Zuleta va a plantear la ética, la democracia como una perspectiva ética, fundamentalmente como el elemento básico que lo define. Bueno, entremos pues entonces en materia después de esta pequeña introducción con respecto a esto de cómo se elabora en Zuleta una teoría de la democracia. Y a partir de allí, la segunda pregunta es cómo se integra a esa teoría de la democracia una perspectiva ética. Zuleta era un intelectual proveniente de la izquierda, y eso es supremamente importante. Pero no era un intelectual de la izquierda en el sentido pues, de que su pensamiento se redujera a la problemática que le plantea el ser de izquierda, sino que proviene de la izquierda, pero digamos su ámbito es mucho más amplio y abarca un universo de cosas que no tocan solamente a la izquierda, sino a la derecha y en general al ciudadano común y corriente, ¿sí? Ustedes no se imaginan en Cali las conferencias de Zuleta como eran repletas de señoras burguesas de Cali que iban a escucharlo y terminaban separándose de sus maridos después de la crítica de la vida cotidiana que Zuleta hacía en sus charlas sobre los autores. Bueno, digamos, como miembro de la izquierda, de todas maneras, una cosa que caracterizó a Zuleta de manera muy importante fue la crítica al dogmatismo que siempre ha caracterizado y sigue caracterizando a la izquierda en Colombia.
Parte de su proyecto intelectual está en la idea de incluir la cultura dentro de un proyecto político, cosa que la izquierda tradicional tampoco hacía. Uno de los elementos básicos para él es que la revolución no pasa por la toma del poder. Era un gran crítico de la idea de que la toma del poder es la premisa básica de una revolución, y más que cualquier otra cosa, lo que vemos en Zuleta es como una especie de defensor de una revolución en la vida cotidiana. Si uno quisiera un poco definir a Zuleta, Zuleta es un pensador de la vida, de la vida colombiana. Bueno, en este marco entonces, como intelectual de izquierda, es que comienza él a elaborar su idea de la democracia. Es decir, Zuleta no era el personaje que se mete por una vía y que desarrolla una determinada idea por esa vía. Por ejemplo, que uno diga, usted es un filósofo kantiano y él no piensa así en kantiano. No. Digamos, él recoge materiales de muy diversas partes, y recogiendo materiales de muy diversas partes elabora síntesis muy peculiares y muy propias, ¿sí? Pero tomando cosas de todas partes. Y eso es lo que hace con la elaboración de una idea de la democracia. Digamos, detrás de su idea de la democracia está, por ejemplo, una presencia fundamental que es el psicoanálisis, porque la esencia del psicoanálisis, de la orientación básica del psicoanálisis, es profundamente democrática. Si ustedes no lo sabían, les cuento. Está la filosofía política también, igualmente, pero también está el pensamiento de Marx de una manera muy importante. Zuleta valora, frente a Marx asume una característica, y es retomar elementos positivos que él encuentra en Marx, pero al mismo tiempo cuestionar aquellas cosas que en el pensamiento de Marx son inadmisibles, ir a otras fuentes intelectuales, complementarlas para conformar así un planteamiento complejo de carácter nuevo. Eso en alemán lo llaman Aufhebung, hacer un Aufhebung de las contradicciones, es decir, superar algo pero conservándolo, y eso es lo que él hace con Marx, conservar elementos del pensamiento de Marx en su concepción de la democracia, pero superándolas en la medida en que los escribe en otro marco y en otro contexto. En Marx, Zuleta encuentra una cosa que es muy importante, y es la crítica a la lógica capitalista, ¿sí? La crítica a la explotación capitalista, la crítica a convertir la lógica de la ganancia en el criterio fundamental de todo, y eso le parece que es absolutamente fundamental. Marx está pensando, a partir de esa crítica al capitalismo, Marx asume una crítica a la democracia, porque considera que los ideales políticos que la democracia enarbola, como por ejemplo la igualdad, están en contradicción con las realidades efectivas que la gente vive. ¿Sí? ¿De qué sirve tener derechos si no tengo yo la posibilidad de realizarlos? ¿De qué me sirve la igualdad formal ante la ley si no tengo una igualdad real ante la vida? ¿Sí? Por consiguiente, digamos, Zuleta encuentra que ese punto de vista de Marx es absolutamente fundamental, ¿sí? Porque efectivamente la democracia es insuficiente, entendiendo en términos políticos, es insuficiente, y se requieren transformaciones en el plano económico y en el plano social. Pero esa crítica llevó a Marx a menospreciar la democracia como una forma política, y de hecho buena parte de los marxismos que pretendieron realizar el pensamiento de Marx de una manera o de otra, fueron movimientos que optaron más por una vía totalitaria de transformación de la sociedad que por una vía democrática. Marx mismo era crítico de los derechos humanos, por ejemplo. ¿Sí? Él decía que los derechos humanos eran una adquisición transitoria de la sociedad burguesa, y que una nueva sociedad iba a hacer innecesarios esos derechos humanos, ¿sí? Porque ya las situaciones se iban a transformar. Bueno, de hecho, Zuleta entonces leía a Marx en ese doble juego, acepta su crítica,
a las condiciones de desigualdad, de explotación, de opresión de las sociedades contemporáneas, pero rechaza que a partir de esa crítica se rechace la democracia política. En primer lugar, no considera que la democracia política tenga un carácter secundario y le parece absolutamente inadmisible el rechazo que Marx hace de los derechos humanos. Pero igualmente, cuando Zuleta se va para el otro lado, se encuentra que los defensores de la democracia política, en nombre del ideal de la igualdad propia de la democracia política, lo que están, esa defensa de la democracia es una defensa de la democracia que se convierte para mucha gente en una ideología que no es otra cosa que la justificación de un statu quo, de una situación de desigualdad. Entonces, el problema que se plantea Zuleta es ¿cómo hacemos para sostener una concepción positiva de la democracia que incluya la crítica que hace Marx a la explotación capitalista? Es decir, ¿cómo elaboramos una concepción positiva de la democracia que no sea una simple versión apologética del mundo capitalista, sino que incluya la posibilidad al mismo tiempo de luchar contra las diversas formas de explotación? Desde ese punto de vista, entonces, produce como una especie de cruce de ideas, y ya en ese nuevo marco la democracia no es una simple cosa transitoria de la sociedad, sino una cosa absolutamente fundamental. ¿Cuáles serían los elementos básicos de construcción en Zuleta de una idea de democracia? Les voy a señalar 3 aspectos. En primer lugar, la reivindicación de la idea del conflicto. Detrás de esto hay una inspiración profunda que tiene que ver con el psicoanálisis, y es la idea de que el gesto inaugural de una democracia es el reconocimiento del conflicto como elemento constitutivo de toda forma de relación social. Cualquier asociación que ustedes hagan con algunos debates recientes en la vida política colombiana se van a dar cuenta para dónde va la cosa, ¿no? Que hay grandes gente que dice que aquí no hay conflicto, que hay otra clase de cosas. ¿Sí? Eso ha sido un debate de los últimos 20 años, supremamente importante. El gesto inaugural de una democracia es reconocer el conflicto, pero reconocer el conflicto va de la mano con una crítica entonces a una serie de regímenes políticos del siglo XX que se han empeñado en negar que el conflicto existe. Es decir, que el conflicto es constitutivo de las relaciones sociales. Quiere decir que el conflicto no es el conflicto que se da entre nosotros, entre un interior bueno y un exterior malo, que el conflicto no es importado de afuera, ¿sí? Que el conflicto no es un simple accidente que a una persona o a una sociedad le ocurra, sino que el conflicto está en la definición misma de lo que son las relaciones sociales. Eso es muy importante porque, por ejemplo, dentro de la trayectoria marxista funciona mucho la idea de la aspiración a una sociedad sin conflicto. Desaparecida la propiedad privada y demás cosas, pues tendríamos el reino milenario donde ya no habría forma de que el conflicto exista. ¿Sí? Reivindicar el conflicto como constitutivo es ir en contra de toda esa tradición marxista que alrededor de esto se establece. Detrás de la idea de que el conflicto es constitutivo también hay una cosa que es muy importante que proviene del psicoanálisis, y es una ruptura con una condición, con una concepción positiva de la condición humana. Es decir, el problema, digamos, dentro de muchas corrientes de izquierda, por allá en los años 60, por ejemplo, existió mucho la idea del hombre nuevo, ¿sí? De que una nueva sociedad iba a crear un nuevo tipo de hombre, ¿sí? Es una idea de Che Guevara, por ejemplo, ¿sí? Para no ir demasiado lejos. Zuleta se inscribe dentro de otra concepción distinta, que los hombres no somos ni buenos ni malos, ¿sí? ¿Sí? Lo que nosotros somos, dependemos es un poco de las condiciones dentro de las cuales nosotros funcionamos para ser capaces de las cosas más hermosas y más altruistas, o para ser capaces de las cosas más terribles y más macabras. Esa idea es una idea profundamente freudiana, eso viene de Freud, el malestar en la cultura. En el malestar en la cultura, Freud dice lo siguiente:
El hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor que solo gozaría de defenderse si se le ataca, sino por contrario un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad, en condiciones que le sean favorables, cuando desaparecen las fuerzas psíquicas antagónicas que por lo general la inhiben. La agresividad también puede manifestarse espontáneamente, desenmascarando al hombre como una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. Esa es la concepción freudiana del hombre, pues muy diferente a esa optimista concepción de la famosa idea del hombre bueno. ¿Sí? Y por ese motivo, en una sociedad hay conflicto, y el problema no es que no haya conflicto, el problema es cómo encontrar para los conflictos unas condiciones institucionales y simbólicas de tal manera que el conflicto pueda desarrollarse sin que ese conflicto conlleve la anulación y la aniquilación del adversario. O sea, la frase que pusieron allá a la entrada de este auditorio al lado de la foto de Zuleta. ¿Sí? Entonces, detrás de esa idea, pues, de reconocer el conflicto como constitutivo, se deriva de manera lógicamente necesaria la idea de reivindicar que el único espacio en el cual el conflicto puede desarrollarse sin que signifique aniquilación del adversario es un tipo de democracia. Y ahí viene entonces el segundo aspecto fundamental de la cuestión de Zuleta, la cuestión de una concepción del poder que rompe también incluso con mucho de lo que es la tradición de la izquierda. Porque la concepción del poder que en la izquierda ha existido es que el poder es una dimensión negativa de la vida social. Zuleta, por el contrario, va a plantear que el poder no necesariamente es un elemento negativo de la vida social. El problema es cómo se conforma ese poder, cómo se constituye ese poder para que el poder sea el espacio de resolución de los conflictos, de resolución positiva de los conflictos, de resolución de los conflictos sin que eso signifique la aniquilación del adversario. Bueno, ese poder para Zuleta es un poder, es un poder democrático, pasa por la idea de que haya un Estado que efectivamente monopolice el uso de la fuerza, en primer lugar. En segundo lugar, que ese monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado esté sometido a controles muy diversos, como los conocemos, pues como por ejemplo la idea de que los poderes públicos se controlen, pero no solamente eso, porque también hay muchos más controles para el ejercicio del poder. Precisamente uno de los controles importantes para que el poder funcione es que haya una sociedad civil fuerte, que haya una sociedad civil que tenga posibilidad de expresarse y que pueda reclamar frente al Estado sus derechos para que el poder no la aniquile. ¿Sí? Un poder así establecido se convertiría entonces en un espacio por excelencia para la resolución del conflicto y para que el conflicto pueda existir y para que el conflicto además desarrolle unas posibilidades creativas, porque el conflicto no es simplemente algo negativo, el conflicto también es un motor fundamental positivo del desarrollo de nuevas relaciones sociales y de nuevos elementos. Segundo elemento, entonces son dos elementos. En primer lugar, el conflicto como constitutivo de las relaciones sociales. Derivado de esto, para que el conflicto tenga sentido, tiene que existir un poder regulador para que el conflicto se desarrolle sin que sea la eliminación del otro. Y un tercer elemento que es supremamente importante, y aquí es donde viene, porque en lo que les he dicho puede no haber todavía mucha novedad en el pensamiento de Zuleta. La novedad está en el tercer aspecto que les voy a exponer de inmediato. Es el reconocimiento, el tercer elemento básico de una democracia es el reconocimiento del otro. O como dice Zuleta por ahí en muchas partes, el principal derecho de la democracia es el derecho a la diferencia. Vamos a ver si les puedo explicar esto, porque esta es una parte un poquito más compleja. Uno asocia por lo general la palabra democracia con la palabra igualdad. Y efectivamente la democracia es igualdad. La democracia es una promesa indefinida de igualdad. ¿Qué es lo que hace la Revolución Francesa cuando funda la democracia en el mundo occidental?
funda la idea de democracia como imaginario político nuevo que se ha proyectado desde entonces en el mundo occidental. La democracia es eso, una promesa indefinida de igualdad. Pero tengamos en cuenta una cosa que es supremamente importante. ¿Qué es esa igualdad? Es decir, si no elaboramos la idea de igualdad, si la idea de la igualdad la dejamos así tal como se las he expuesto, la democracia se convierte simplemente en una ideología justificatoria de un poder. El asunto es que cuando nosotros vemos y observamos, lo que nos encontramos es que la igualdad no existe. Lo que nos encontramos es que entre los seres humanos existen múltiples diferencias, ¿sí? Diferencias entre los hombres y las mujeres, entre los ricos y los pobres, entre unas etnias y otras etnias, etcétera, etcétera. Como decía Zuleta, haciendo un poco el chiste esta tarde, mañana lo van a ver en lo que van a leer de la cuestión del M19, los únicos que nacen libres e iguales son los gorriones, ¿sí? Los seres humanos no nacemos libres e iguales, ¿sí? Estamos marcados por profundas diferencias. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido y el verdadero significado de la igualdad? La igualdad, más que una definición de una situación de hecho, la igualdad es un ideal de la vida colectiva. ¿Sí? Es decir, obviamente que existen en nuestro mundo contemporáneo situaciones de hecho en que la igualdad se expresa, pero la igualdad tiene sentido más que todo, es como ideal de la vida colectiva, como un imaginario político más como una realidad efectiva, porque lo que nos encontramos es que hay un choque entre el ideal de la igualdad y las diferencias. La presunción de igualdad en cualquier tipo de relación humana es la condición mínima del respeto. Es decir, la idea es cómo es posible que nosotros podamos tratarnos en nuestras diferencias, pero en el marco de la igualdad. Si nosotros no sabemos hacer eso, las diferencias se convierten en una forma de dominación. Los hombres y las mujeres somos distintos, obviamente. Tenemos una experiencia del cuerpo absolutamente diferente unos y otros, por ejemplo, y muchas otras cosas somos distintos. Pero el problema es que a pesar de que somos distintos, nos tratamos como iguales, en el marco de una igualdad presumida, y eso cambia significativamente la relación que entre hombres y mujeres existe. A pesar de que somos distintos, nos tratamos como si fuéramos iguales. Entonces, la igualdad, más que cualquier otra cosa, es ese ideal colectivo, como dice por ahí una frase de Kant muy bonita, a cuya realización jamás se llega, pero que siempre debe llevarse como aspiración. Bueno, de allí proviene entonces un poco la idea de que para que la democracia tenga sentido, la igualdad tiene que inscribirse en un respeto y en un reconocimiento de la diferencia. Por eso el principal valor de una democracia no es que la democracia sea la ley de las mayorías, sino que la democracia se define por el respeto a las diferencias y en particular por el respeto, por ejemplo, a las minorías, ¿sí? Que es donde efectivamente se da una democracia. Si la democracia fuera la ley de las mayorías, el gobierno de Hitler en 1933 hubiera sido un gobierno democrático, porque todo el mundo votó por Hitler, ¿sí? ¿Sí? La democracia no es el reino de la opinión, ¿sí? La democracia se define fundamentalmente por la manera como trata las diferencias, ¿sí? Esas diferencias pueden ser de muy diverso tipo, ¿sí? De muy diverso tipo. Por ejemplo, están las diferencias que se establecen con sectores minoritarios de la población, por ejemplo, los indígenas, los negros, ¿sí? Están las diferencias que se establecen con identidades vulnerables, por ejemplo, las mujeres, los niños, los ancianos, los minusválidos, etc. Bueno, pero lo interesante en el caso de Zuleta es cómo desarrolla esta cuestión de en qué consiste, si la democracia es la lógica de la diferencia, en qué consiste esa diferencia en el caso de Zuleta. Y ahí es donde él lleva el planteamiento de la democracia a ultranza, y allí es donde nos podemos dar cuenta que toda la obra de Zuleta, desde el principio, desde los años 1960 hasta el final, está atravesada de un extremo al otro por un ideal ético democrático como elemento constitutivo.
La diferencia no es solamente entonces con las identidades, con las minorías o con las identidades vulnerables, sino que también una ética democrática implica una actitud nueva frente a todo aquel que se coloque por fuera del campo de mi representación. Nosotros estamos muy enseñados a construir en la vida cotidiana la idea de un interior bueno y un exterior malo, y valorar el interior como bueno y el exterior como malo, como amenazante en general. Eso lo hacemos en todas nuestras actividades. Un poquito el planteamiento de Zuleta es romper con ese tipo de cosas y tratar de ver que eso que asumimos y presumimos como un exterior malo es algo que tiene su misma fuente, la misma fuente que se da en el marco de lo que llamamos un interior bueno. Detrás de eso hay una idea que es supremamente importante, que proviene del psicoanálisis, y es la puesta en cuestión de la diferencia entre la normalidad y la patología. Hay una idea de normalidad y patología, por lo menos en el mundo social, en que se entiende que lo patológico no es algo que proviene de la lógica interna de un organismo, sino que lo patológico es algo que proviene del exterior o que proviene de un accidente que al organismo le ocurre. El planteamiento fuerte del psicoanálisis es que la patología y la normalidad provienen de la misma fuente donde nosotros estamos funcionando. Nosotros a veces rechazamos y enviamos al exterior a una serie de cosas que consideramos patológicas sin darnos cuenta que la fuente de donde proviene aquello que rechazamos es la misma fuente de lo que nosotros somos y en la que presumimos una selección. Bueno. A ver, les voy a poner un ejemplo por ahora un poco sencillo. Aquí, por ejemplo, en Medellín se hablaba mucho de Pablo Escobar, ¿sí? Pablo Escobar era, digamos, hay unos valores de la antioqueñidad y hay un señor que se colocó por fuera de esa antioqueñidad buena, ¿sí? Y representó una amenaza que provenía del exterior. Una aplicación del criterio zuletiano de la ética democrática de la diferencia nos llevaría a pensar hasta qué punto Pablo Escobar no es hijo de las mismas cosas que nos constituyen a nosotros, de los mismos valores. Consiga plata, hijo, honradamente, pero si no consiga, se dice por allí muy a menudo, ¿sí? Y en cierta forma la admiración que este personaje despertaba provenía precisamente de la realización de muchos de los ideales colectivos de esta región del país, ¿sí? Porque todo se mide por un éxito, en la medida en que todo se mire por el éxito económico. Les pongo esto pues como un ejemplo crítico duro para que entendamos un poco a qué se refiere. Bueno, ¿cómo se manifestaba en Zuleta? Entonces, un poco de ese ideal democrático en el pensamiento de Zuleta existe siempre como en función de tratar de entender que aquellas cosas que nosotros arrojamos al exterior, hacia afuera, en las que no nos reconocemos, buscar la manera de encontrar la idea de que efectivamente sí nos podemos reconocer en ellas. Esto se manifiesta en Zuleta de maneras muy diversas. Por ejemplo, en la selección, para Zuleta puede ser, bueno, por una parte en el psicoanálisis, porque un poco el psicoanálisis es eso, ¿sí? Un poco el psicoanálisis es aprendernos a reconocer en aquellas cosas en las que más extraños nos encontramos, ¿sí? Otro ejemplo que les iba a poner a ustedes antes de que me olvide es el ejemplo de Débora Arango, la pintora, ¿sí? Débora Arango fue profundamente rechazada en esta ciudad por ahí en los años 40 porque pintaba unas cosas que chocaban profundamente con cierta concepción tradicional y religiosa del orden social. No sé si se acuerdan las pinturas de Débora Arango. Y Débora Arango lo que hace es pintar el reverso de esta sociedad y por consiguiente la sociedad la rechaza, ¿sí? Pintar, por ejemplo, una monja que se acaba de quitarle el hábito y lo ha puesto al lado y aparece desnuda, que eso es una cosa muy dura, ¿sí? Pintar políticos en forma de zoomórfica, en forma de animales, por ejemplo, ¿sí? Analizar a Débora es un poquito ver cuál es el reverso de este modelo de sociedad que se conoce en este mundo. Eso es un poco la idea de Zuleta. Bueno, ¿cómo se manifiesta en Zuleta esta cuestión el estudio del otro radical, el otro que está por fuera de mí? Se manifiesta, por ejemplo, en el estudio de textos literarios. Zuleta, como les decía al principio, una fuente fundamental de él es el estudio de textos literarios. Y
la idea es cómo seleccionaba él los textos literarios que estudiaba. Sí, él no leía cualquier tipo de autores, incluso era muy crítico, por ejemplo, de autores colombianos o latinoamericanos. Él escogía ciertos autores que representaban algo así como lo que yo llamo en mi libro la valoración del mal. Es decir, autores que escriben desde esa posición del otro radical excluido. Es el caso, por ejemplo, del autor que era más importante para él, que es Dostoyevsky. Dostoyevsky escribe desde el punto de vista del amante, del eterno marido. Escribe desde el punto de vista del paranoico, un libro que se llama El Doble. Escribe desde el punto de vista del criminal, Crimen y Castigo, Raskolnikov. Escribe desde el punto de vista de la prostituta, ¿sí? ¿Sí? Es decir, escribe desde el punto de vista del otro que está negando los valores básicos que supuestamente a mí me constituyen. Y de ahí proviene entonces la fascinación de Zuleta por esta clase de personajes. Otro es Kafka, por ejemplo. Kafka, ¿desde dónde escribe? Escribe desde la culpa, escribe desde el desarraigo, ¿sí? Kafka era checo, pero escribía en alemán y la familia era de origen judío, o sea que no era ni checo, ni judío, ni alemán, ¿sí? Y vivía en un mundo en el que no se podía encontrar ni reconocer de nadie, ¿sí? En fin, y muchos otros, los autores que Zuleta trabaja por lo general tienen esta peculiaridad de que son autores que están presentando esa otra fase de lo que podemos llamar una relación social instituida, el reverso de la cosa, pero la invitación es a que tratemos de ver en ese reverso cómo podemos reconocerlos, ¿sí? Y entonces la famosa idea de Zuleta de que la democracia es el respeto por la diferencia se convierte entonces en una exigencia de una voluntad de comprender a ese otro. Yo les decía a ustedes que en algún momento por allá cuando yo conocí a Zuleta, yo dije, yo quiero entender a este hombre, porque me pareció tan interesante y tan seductor lo que decía, y me pasé muchos años tratando de entenderlo. De hecho, cuando se murió, el libro que le hice sobre él salió a ratico de los 5 años, pues un tiempo muy breve, pero salir a los 2 años, si hubiera puesto las pilas un poco antes. Pero yo realmente entendí a Zuleta y entendí cuál era esa ética que él proponía, esa ética del reconocimiento del otro radical, esa ética del reconocimiento de la diferencia. Un día, sentado en un café tomándonos unos tragos, en que me contó la historia de un artículo de Thomas Mann que se llama Hitler, mi hermano. Hitler, mi hermano. Porque es que en la cultura alemana ha habido siempre una polémica muy grande alrededor de Hitler. La cultura alemana es la cultura de la gran filosofía, de la gran música, de la gran cultura. Y esa cultura produce un personaje nefasto, payaso, etcétera, que es Hitler, que arrastra a Alemania a una hecatombe mundial. Entonces muchos alemanes decían, nosotros no somos Hitler. Hitler está por fuera de nosotros, es un accidente que le ocurrió a la sociedad alemana. Y Thomas Mann dice, no, ¿por qué no hacemos el esfuerzo y nos reconocemos en Hitler? ¿Sí? Y entendemos de qué manera dentro de nuestra propia cultura, que hay muchas cosas positivas, también están los gérmenes que hacen posible la existencia de un personaje con esas características, pero ellos lo llaman Hitler, mi hermano. ¿Sí? ¿Sí? No sé si me hago entender, esa es la lógica que les estoy planteando del planteamiento ético fundamental que inspira la obra de Zuleta, el reconocimiento con otro radical que nos lleva de la mano entonces con una concepción de la democracia como reconocimiento de la diferencia. Nosotros aquí en México podríamos decir, Pablo, mi hermano, ¿sí? ¿Sí? Y entender de qué manera esas cosas dicen muchas cosas de lo que nosotros somos, a pesar de que nos empeñemos en desconocerlas y negarlas, ¿sí? Bueno, ya termino, para que me hagan preguntas. El asunto es que hay algo que es muy importante con este asunto, y lo que les quiero mostrar es que Zuleta se inscribe dentro de una idea democrática. Por lo general, el intelectual colombiano de izquierda no es un intelectual demócrata. Han sido muy escasos los intelectuales demócratas. La izquierda en Colombia siempre fue izquierda totalitaria. Lo que yo quiero decir y reivindicar en Zuleta es que Zuleta fue demócrata desde el principio, desde que comenzó a producir sus primeros textos por allá en los años 1960. Y que Zuleta llega a la democracia y a la reivindicación de la democracia
por la vía de la reivindicación del pensamiento, que es la clave fundamental a partir de la cual su obra se constituye. Que al final de la vida haya producido un libro, una serie de textos que luego se volvieron un libro, donde hace un desarrollo de la democracia en términos filosóficos, pues hace parte de la coyuntura en que se escribe esto en los años 1980. Pero creo que ese espíritu básico democrático está inscrito desde el principio. Pero insisto, la idea de democracia de Zuleta no es simplemente suscribir lo que puede decir una cartilla y un manual sobre lo que es la democracia, sino que en la idea de democracia de Zuleta, inspirado en una dimensión ética e inspirado en la importancia que para él tiene el pensamiento, esa democracia se desarrolla en un sentido muy original y muy particular, como democracia, como un ideal ético cuya finalidad fundamental es el reconocimiento del otro radical, el otro que está por fuera de mí, ¿sí? Para reconocerme en él. Por ahí hay un psicoanalista que dice algo que es muy importante, que para llegar a la ciencia primero hay que rectificar el camino de la ética. Si nosotros rectificamos el camino de la ética, nosotros podremos tener una mejor comprensión de las cosas que nos ocurren en este país. Esa sería la enseñanza fundamental de Zuleta. Bueno, no sé si me he hecho entender, yo sé que hay cosas muy complicadas, pero pues bueno, ahí les dejo la inquietud y hablemos. Vale, muchas gracias, Alberto. Igual, pues, la invitación era a ofrecernos algunos elementos que a partir de tus consideraciones nos permitan hacernos algunas preguntas, consideraciones, ideas, opiniones sobre este asunto de la ética y la democracia.